Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Qué bendición poder continuar en este espacio. Más cerca estoy, donde el Señor, por medio de su palabra, por medio de sus promesas que son fieles y verdaderas, nos recuerda que en medio de toda circunstancia que nos toca vivir, Él está más cerca de nosotros. No se aleja, todo lo contrario. Cuando las sombras rodeen nuestra vida, recordemos que es que las alas protectoras del Señor sobrevuelan sobre nosotros y proyectan esa sombra, recordándonos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra del Omnipotente. Hoy podemos conectarnos para juntos estudiar la palabra de Dios en un tema sumamente importante. Hoy estaremos abordando el tema sobre las deudas, el tema sobre las deudas a lo largo de las Escrituras, no solo a ver lo que la Biblia nos dice con relación al tema propiamente dicho, sino también qué alternativas tenemos, cómo salir, cómo vernos libres de esa atadura, de acuerdo a la santa palabra de Dios, que no falla en sus consejos, porque sus promesas son fieles y verdaderas. De igual manera, hoy estaremos orando por algunas personas que han solicitado la oración, han pedido la oración intercesora por algunos familiares, algunos amigos, compañeros de estudio, vecinos, en fin. Y estaremos incluyéndolo en esta oración al inicio de nuestro espacio en este día. Hoy queremos orar por Olga Mercado, y Olga pide la oración por su familia, especialmente por los hijos. También estaremos orando hoy por María Acosta Acosta, por su familia y también por su hijo que se encuentra enfermo actualmente. Oraremos también por Rosalía Uvidia. Rosalía Uvidia también será incluida en la oración. De igual forma oraremos por Teófilo Cuevas. Y Teófilo Cuevas pide la oración por Dennis Rivas Ferreira, por su salud y también por su familia. De igual manera oraremos por Ibelice Minaya, por su ministerio musical y también por la familia y la salud de todos. Oraremos también por el grupo Ebenezer, por ese ministerio musical también estaremos orando. De igual manera por Indra Tomanston. Indra Tomanston también estaremos orando por ella, por su salud y también por su familia. De igual manera estaremos orando por la familia de Luna en San Pedro de Macorís, por el fallecimiento podríamos decir, la matriarca de esa familia, doña Cintia, nuestra hermana en la fe, quien ahora duerme en el Señor. Estaremos orando por toda la familia de Luna para que Dios le fortalezca y pueda consolarle en la bendita esperanza de que Cristo viene pronto y de nuevo restaurará las familias que se han separado por causa de la muerte. También estaremos orando por Luis González. Luis González, que se encuentra en un estado crítico de salud, y sabemos que Dios es quien finalmente tiene la última palabra, es quien finalmente toma la decisión. Así que lo ponemos en las manos del Señor en oración y esperamos que si es su voluntad Dios pueda revertir esa condición y darle su completa y total sanidad para gloria de su nombre. Así que vamos a estar orando por esas personas. También queremos incluirlo a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, y también aquellos que ya componen la lista de los próximos que serán bautizados. También estaremos orando por ellos y por aquellos que están pidiendo oración para tomar una decisión definitiva. También estaremos orando en esta hora. Acompáñenos a orar en este momento. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento nos acercamos a ti, no por méritos propios, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En su nombre te rogamos que asistas a cada persona, cada caso, cada familia, cada situación que hemos enumerado en esta lista especial. También, Señor, que asistas a cada amigo, cada hermano que se conecte en este momento para estudiar tu palabra, que tu palabra viva, con el poder que tiene, pueda llegar hasta ellos con una bendición especial en este momento. Gracias por las puertas que has estado abriendo delante de ellos, por la liberación que han tenido también y por las decisiones que se están operando en tu favor. Gracias por la confirmación en la fe de aquellos que ya te han aceptado como Salvador personal y cuyos nombres ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Te ruego, Señor, también por cada familia que compone nuestros amigos y hermanos que se conectan en esta hora, visita esos hogares y al igual que en la casa de Zaqueo, escuchar que tú pronuncies las palabras por la fe. Hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos, hermanos, por estar allí, listos para recibir la provisión divina por medio de su palabra. Este tema es sumamente importante, el tema que tiene que ver con las deudas. Este tipo de situación, esta condición o este flagelo, como algunos también le llaman, es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Y la Biblia, un libro inspirado por el Espíritu Santo para todos los tiempos, para todas las personas, en cada situación, tiene esta temática, la cual abordaremos en este momento, y tiene sobre todo la solución, y una solución definitiva en base a lo que dice la palabra de Dios. Claro, tenemos que pedir al Señor que nos ayude no solo a comprender su verdad, sino que nos dé de su gracia y poder para ponerle en obra y práctica y poder ver cómo el mar de los problemas, las montañas de las deudas pueden desvanecerse. Veamos qué nos dice la palabra en ese sentido cuando lo abordamos este tema buscando la orientación divina. Hay una cita importantísima que se encuentra en Romanos capítulo 13. Es la primera cita que vamos a ver. Una de las razones por la que abordamos esta temática es por la siguiente. Cuando uno cae en las deudas, cuando se ve atado por ese tipo de cadena, como podríamos llamarle, normalmente entonces la persona se torna vulnerable hacia lo que es la codicia y la inconformidad desmedida, y producto de esto puede echarle mano a cualquier cosa, cualquier oferta del enemigo, y esto hace que la persona entonces saque de su mente o que de alguna manera pierda el valor, lo que tiene que ver con la salvación, con la gracia de Dios, y logra afectar entonces la vida espiritual, familiar, emocional, y todo logra ser afectado. Incluso algunas vidas han concluido de manera trágica justamente por deudas insalvables. Vayamos a la palabra a ver primeramente lo que nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8 con relación a este tema sobre las deudas. Libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 13, especialmente los versículos 7 y 8. Note de qué manera interesante aquí aborda el apóstol Pablo este tema. Dice así: pagad a todos los que debéis, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Posiblemente es una de las declaraciones más terminales, más directas que aparece en la palabra. Y note de qué lo adorna el apóstol. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Si algo se van a deber, que sea ese amor que debe manifestarse. Siempre que usted vea a su hermano, recuerde que tiene una deuda con él, la deuda de amarle, de manifestarle amor, compasión, respeto, honra, consideración. La única deuda permanente que debe tener el creyente, el cristiano, dice el apóstol Pablo, es la deuda de amarse los unos a los otros, porque como concluye diciendo en el versículo 8 de Romanos 13, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Así que dos declaraciones, dos frases directas que aparecen aquí en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. La primera dice: pagad a todos lo que debéis. Y luego, no debáis nada a nadie. En este sentido hay algunos acontecimientos interesantes que ocurren en la historia bíblica. Mire, por ejemplo, este episodio del cual da parte segundo libro de los Reyes, capítulo 6. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, note este episodio interesante que relata aquí la palabra en el versículo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, específicamente en el versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra en este interesante relato donde interviene uno de los profetas de la antigüedad, de los más poderosos en cuanto a milagros y obras espectaculares que ocurrieron? Mire lo que dice libro segundo de los Reyes, capítulo 6, en el versículo 5. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, había un grupo de los hijos de los profetas derribando árboles, trabajando junto al siervo de Dios Eliseo.
Y aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol, de repente se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. Note cómo este instrumento de trabajo, un hacha, con la cual estaba cortando este árbol, de repente el hierro del hacha se desprende del palo y entonces cae dentro del lago. Y sabemos que por el peso del hierro del hacha, pues se iría al fondo. Así que prácticamente estaba perdido. Y el grito de este hijo de los profetas era que el hacha era prestada. Estaba en deuda porque no le pertenecía a él. Con frecuencia vamos a estar ante situaciones muy similares a las que enfrentó este hijo de los profetas cuando perdió el hacha y la misma era prestada. Muchas veces lo que tomamos en préstamo, muchas veces con lo que nos endeudamos, de repente se pierde, no da los frutos, no sale el negocio o de repente puede hasta ser robado, ya sea en medio de la inversión por alguno de los actores que intervienen en el negocio, en la empresa, o puede ser sustraído de repente. Algo puede ocurrir y perder entonces lo que era prestado. Claro, este relato no termina en forma trágica y eso desde ya comienza a darnos esperanza en este tema de las deudas, porque aún perdiendo con lo que podía regresar otra vez el préstamo, note lo que dice la palabra que ocurrió allí en este relato donde interviene el profeta Eliseo. Luego que escucha: oh Señor mío, era prestada y acaba de irse al fondo del lago. Entonces Eliseo, el varón de Dios, preguntó: ¿dónde cayó? Y entonces este joven le mostró el lugar. Y entonces Eliseo cortó un palo y lo echó, así lo depositó dentro del agua y comenzó a flotar el hierro del hacha. Y dijo: tómalo. Él extendió su mano y lo tomó. Este milagro de Eliseo nos recuerda aquel milagro del Señor Jesús cuando fueron a cobrarle impuesto y no tenían monedas, ni él ni Pedro, para pagar sus impuestos allí. Y el Señor Jesús entonces le dice: Pedro, ve, eche el anzuelo al mar y cuando saques un pez, abre la boca. Allí tendrás una moneda que paga tu impuesto y también el mío. Un milagro ocurrido, salido de las aguas, como este que ocurrió, donde de manera milagrosa el hierro del hacha comenzó a flotar. No hay explicación física para este fenómeno, sencillamente fue un milagro, y los milagros no tienen explicación desde el punto de vista de la lógica, de la razón. Sumamente importante. Has perdido aquello que tomaste prestado, aquello que pensaste realizar como inversión, de repente se desvaneció y todavía no has devuelto el capital, lo que recibiste para devolver. Pues Dios puede hacer un milagro. Apenas está iniciando lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, porque nos va a decir claramente qué hacer. Y aquellos que siguen la indicación divina cosechan los frutos debido a la obediencia. Así que Dios premia definitivamente a aquellos que le obedecen. Ahora note lo que dice la palabra. Por eso es importante, cuando estamos por tomar prestado, estamos por endeudarnos, confiando en alguna situación, en alguna circunstancia, tomar este consejo antes de dar ese paso. Este consejo que presenta el gran sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 8, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, capítulo 8, versículo 7. Sumamente importante. Desde el verso 6 dice lo siguiente: porque, atención, para todo lo que se quiere, para todo lo que se quieres, para todo lo que quisieres, hay tiempo y juicio. Todo tiene su tiempo. El problema puede venir, puede derivarse cuando queremos adelantarnos al tiempo, a la situación. Pero todo tiene su tiempo y juicio para el mal que el hombre tiene, porque el mal del hombre es grande. Todo tiene su tiempo y juicio. O sea, hay que analizar y hay que esperar el momento. Y dice el versículo 7, pues no sabe el hombre lo que ha de ser. No conocemos a la vuelta de la esquina lo que ha de ocurrir, lo que va a suceder mañana, el próximo mes, el próximo año. Nadie, por ejemplo, estaba contando que para este tiempo tendríamos las restricciones impuestas por la pandemia. Así que el hombre no sabe lo que ha de ser, y dice, y el cuándo haya de ser. Ni lo que va a pasar, ni cuándo vaya a pasar. ¿Quién se lo enseñará?, pregunta el gran sabio. Debido a ese nivel de incertidumbre,
de no tener nunca el 100% de la certeza. Por eso es que debemos analizar fríamente cada paso que vamos a dar, sobre todo cuando tiene que ver con un empréstito, cuando tiene que ver con endeudarse. Hay que analizar y calcularlo todo, no solo confiar y pensar en que todo va a salir como estamos planificando, por este consejo que nos dé el sabio. Sin embargo, además nos dice la palabra en el Salmo 37, 21, una de las razones por la que tenemos que cuidarnos de esta situación. Salmo 37, en el versículo 21. Mire lo que nos dice la palabra, un consejo también muy sabio y oportuno del salmista. Salmo 37, 21. Dice David: el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Está contrastando al justo con el impío. Y está diciendo que el impío toma prestado y no paga. Así que aquí está dando una característica que ninguno de nosotros debe poseer. Y si en algún momento nos atrasamos, nos hemos olvidado o, como dicen comúnmente, nos hemos hecho los locos con algún tipo de deuda, es tiempo de que ahora prestemos atención a los pasos que Dios nos da para salir de la misma y para vernos libres de esa atadura del pasado, de eso que puede hacernos contrapeso para lograr avanzar y que puede tenernos pendiente algún tipo de situación que nos robe la paz o que finalmente nos aparte de la gracia de Dios, porque es el impío el que toma prestado y no paga. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, por eso, queriendo resguardar de esa situación, el gran sabio Salomón también expresó lo siguiente. Eclesiastés capítulo 5, en el verso 5, dice él allí: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Quedaste de ir ayer, quedaste de ir la semana que pasó, quedaste de pasar el domingo a llevar. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Si no tienes definido el momento, es mejor que digas: bueno, no tengo ahora mismo el momento, pero cuanto antes. Y si se te exige de todas maneras una fecha, no vayas a colocar la más inmediata. Tienes que tener algún tipo de espacio de margen para que no quedes mal. Y cuando vaya a llegar la fecha, debes asegurarte de cumplir, aunque tengas que seguir algunos de los pasos que la Biblia nos va a dar dentro de un momento, porque no podemos echar nuestras palabras por el suelo, porque este mundo no da solo una vuelta, da varias vueltas, constantemente está dando, girando sobre su eje, y las circunstancias pueden cambiar dramáticamente y no debemos dejar puertas cerradas en ningún lugar. Debemos cumplir lo que hemos prometido de acuerdo a la voluntad del Señor. Es un fruto que Dios espera de los que han nacido del Espíritu. En el libro de Deuteronomio, por eso presenta en el capítulo 28 que como parte de las maldiciones, Deuteronomio en el capítulo 28, como parte de las maldiciones, es que puede darse la situación en el que las personas lleguen a un nivel en que tengan que endeudarse, en que tengan que depender de eso para vivir. Nota lo que dice la Biblia. Y claro, una maldición no significa que Dios pronuncie una maldición necesariamente sobre una persona, sobre una familia, sobre una empresa, no. Una maldición es con frecuencia el resultado de algo que nosotros estamos realizando mal, y de lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que a esos resultados adversos, a esas desavenencias que vienen como resultado de malas decisiones, a eso con frecuencia la Biblia le llama maldiciones, que nadie está sujeto o atado a cargar con algún tipo de consecuencia diciendo: no puedo salir porque es que ya tengo esta maldición. No, la maldición a la que se está refiriendo aquí la Biblia es a la consecuencia de las malas decisiones que tienen su fruto. Vienen como resultado ciertas situaciones que no tienen que permanecer así. Pero parte de las consecuencias de malas decisiones, de mala administración o sencillamente de dejar de cumplir con lo que veremos en breve, es lo que puede dar al traste con esto. Dios le dijo: si ustedes no oyen mi voz, no obedecen a mis preceptos, estas son parte de las maldiciones que vendrán. Y allí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 44 dice: el otro te prestará a ti y tú no le prestarás a él. O sea, tú vas a depender de él. Él será por cabeza y tú vendrás a ser cola.
Y sabemos que el Señor ha dicho que cuando obedecemos a su palabra, cuando seguimos los preceptos, entonces nosotros prestaremos y no necesitaremos tomar prestado. Nosotros seremos cabeza y no cola. Pero aquí está ocurriendo lo adverso por culpa de malas decisiones, y dice en el verso 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Y dice la razón: por cuanto no has atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy. Sumamente importante. Hay personas que se limitan y dicen los mandamientos, bueno, los 10 mandamientos, se limitan a eso, pero hay un sinnúmero de cosas que la Biblia dice, haz esto, otra dice, no hagas esto, no te veas envuelto en esto. Mandamientos claros, y algunos se limitan solo a la ley de los 10 mandamientos, solo eso, pero no. Los mandamientos de Dios, cuando habla acerca de eso, abarcan mucho, y cuando cumplimos con los preceptos, cuando lo tomamos para ponerlo por obra, las bendiciones vienen como consecuencia. Mira lo que dice la palabra, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios está dispuesto a librarnos, está dispuesto a darnos una salida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 13, lo siguiente: no os ha sobrevenido, hermanos y amigos, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, nadie puede decir, es que me ocurrió una situación fuera de lo que yo podía manejar. No, no viene ninguna tentación que no sea humana. No significa esto que Dios no comprenda la situación en la que te viste para lograr quizás algún nivel de endeudamiento, algún nivel de empréstito. No significa eso. Nota lo que dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que con la tentación el Señor le dará la salida para que puedan soportar, para que puedan estar firmes. Ante cada situación que viene, hay una puerta de salida. Y cuando llega la situación, debemos orar a Dios, no solo para que resuelva la situación, sino decirle: Señor, dame discernimiento, porque tu palabra dice que en cada tentación, en cada situación difícil, hay una salida. Ayúdame a verla para salir por ella, por esa puerta. Ayúdame a ver la salida. No desesperar, porque las decisiones que se toman bajo la desesperación, bajo el apresuramiento, casi siempre tienen que pagarse consecuencias de ellas. Y Dios nos ha dado el Espíritu para guiarnos a toda verdad y para mostrarnos cuál es el camino a seguir bajo cualquier circunstancia. Nota lo que dice el salmista, porque este es un asunto que tiene que ver con la salvación. No es solo en verse envuelto en situaciones, en deudas, que pasaría la vida posiblemente sin cumplir con ella. El asunto de esto depende la misma salvación. El que un día estemos en la presencia de Dios, y por eso debemos seguir las instrucciones que nos va a dar la Biblia. Mira cómo en el Salmo 15 se presenta esta gran verdad de cómo aún la salvación puede estar en juego con este tipo de situación o de tema. En el Salmo 15 dice el salmista lo siguiente, en los versículos 1 y 2 primeramente. Dice el Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién logrará ir a tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde en el verso 2, bueno, el que anda en integridad, el que es íntegro y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese habitará en tu presencia. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. De repente cambiaron las circunstancias y tú te habías comprometido, tú habías quedado en resolver una situación, en hacer un pago, y dices, bueno, lo que pasa es que ahora todo ha cambiado, ahora hay que pensar en el futuro, no puedo ahora hacer. Dice la palabra que el que habitará en presencia de Dios es aquel que aún jurando en daño suyo, es que ahora yo entonces me quedaría con menos. Recuerda, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Luego que ha prometido algo, quien su dinero, dice, no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Este texto es interesantísimo, porque aquí está hablando, está introduciendo otro tema que se entrecruza con el tema de las deudas, y es el tema de la usura. Sí, porque muchas veces, la persona cuando ha entrado en cierto nivel de endeudamiento,
sobre todo con prestamistas personales, a veces para no cumplir o para tratar de calmar su conciencia, dice, lo que pasa es que ese es un usurero, me está cobrando tanto. Sí, pero todo fue explicado a la hora de tomar el préstamo, a la hora de tomar el dinero. Solo que la persona cuando está tomando el dinero lo recibe plácidamente, pero cuando tiene que cumplir entonces busca todos los inconvenientes. Y claro, ¿qué es la usura? Es un interés desmedido, un interés más allá del cual la persona realmente no debe pagar por el dinero. El dinero es un producto. El dinero es un producto y por eso tú ves que aún los préstamos que se toman a nivel bancario tienen un interés, porque el mismo dinero con el tiempo se va devaluando, el dinero va perdiendo su valor y si la persona recibiera exactamente la misma cantidad, algo deja de percibir. Algo deja de percibir, está recibiendo menos en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo va disminuyendo, producto de la inflación natural, ya sea esta acelerada de un dígito o cuando se acelera de 2 y hasta 3 dígitos en cuanto a la inflación se refiere. Así que el dinero va perdiendo su valor y quien negocia con el dinero, ya sea un banco o una persona a nivel personal, algún nivel de interés debe ponerlo. Pero un interés desmedido, donde la persona con solo pagar 2 cuotas de interés ya habría pagado todo el capital. Realmente, solo por poner un ejemplo, eso es usura. Son personas que estarían derramando la sangre del prójimo, producto de la necesidad, aprovechándose de la necesidad. Y la Biblia tiene casos especiales en ese sentido. Pero cuando alguien va a tomar definitivamente el préstamo como producto de una persona, de una entidad, es allí donde debe enterarse si le conviene tomar en ese nivel o no, pero no negarse a cumplir con lo que ha pactado, con lo que convino, provocando que la otra persona entonces se vea como el villano, cuando al principio fue quien le salvó de alguna situación o algún imprevisto. Sumamente importante. Por eso dice que el que sea íntegro en su corazón, porque hay gente que planifica desde antes no cumplir. No hay integridad en ese corazón. Debe ser ese corazón purificado por la sangre de Cristo. Debe haber arrepentimiento, confesión y restitución en su debido momento también. Por eso dice luego en Levítico capítulo 19, versículo 11, el libro de Levítico, ahí en el Pentateuco, dice Moisés aquí, haciéndose eco de las palabras del Señor, Levítico 19, 11 dice, no hurtaréis. Usted sabe que hurtar no solo es ir y arrebatar lo que le pertenece al otro, robar en el acto, sino que hurtar también es quedarse con lo que no le pertenece. Quedarse con lo que no le pertenece, eso también es hurtar. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No mentir, no hurtar y no engañar. Cuántas artimañas se utilizan con frecuencia y en ese nivel de endeudamiento muchas personas han logrado hacer cosas tan horribles en ese sentido, tomando prestado a veces sin necesidades reales para cosas que realmente no son de un nivel donde la persona depende de eso para vivir, para subsistir, sino que es para cosas superfluas. Pero con frecuencia, para obtener el dinero que quieren, para comprar algún tipo de lujo, primero han matado a un familiar. Han dicho, mira, se me murió un tío, a veces matan hasta el papá, la mamá, un hermano, se me murió un hermano y tengo tal situación. Entonces, impactan emocionalmente primero con esa noticia a personas que entienden que son sensibles para luego obtener cierto beneficio y decirle, así que préstame tanto. Y la persona queriendo ayudar en su sensibilidad, y hay personas que de eso van de casa en casa, de persona en persona, de familia en familia, haciendo este tipo de situaciones. Por eso debemos siempre, ante situaciones, aunque parezcan emergencias, siempre tomarnos el momento para orar. Decirle, Señor, muéstrame qué debo hacer en este caso. Tomarse por lo menos un día. Ven mañana o llámame mañana y ore al Señor para que pueda mostrarle, porque la palabra de Dios dice que si el impío quiere engañarte, no se lo permita, no consientas. Así que no tienes que ser engañado en ese sentido, porque hay muchos engañadores que viven disfrazados de ovejas y se han endeudado en ese sentido sin el propósito de cumplir jamás. Hay personas que han enviado a cuentas malas en su nivel personal, su administración personal, cierta cantidad de dinero, a veces cientos de miles, que queriendo ayudar a alguien que le presentó una supuesta situación,
cayeron en una trampa. Así que debemos cuidarnos de eso, porque hay personas que en su sensibilidad son capaces de entrar en deuda con un tercero para solucionarle a una persona que no tiene una necesidad real, sino que tiene un invento de eso que sabe para fabricar y que practica de manera consuetudinaria, con premeditación y también alevosía. Y eso tendrá sus consecuencias no solo en el punto de vista penal, sino también del punto de vista espiritual delante de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 nos da también este consejo, sobre todo a los que conocemos la verdad ya. 2 Timoteo capítulo 2 nos dice lo siguiente en el versículo 4 primeramente. 2 Timoteo capítulo 2. Vemos el versículo 4 y noten lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, buscando su idoneidad como líder, como dirigente en la iglesia. Dice así, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que menos Dios quiere, como soldados del Evangelio, como soldados del ejército de Cristo, es que nos enredemos en cosas que luego nos perturben, nos quiten la paz y que no podamos rendirle un servicio como Él merece, con la calidad que Él merece, por preocupaciones, por desvelo, por inquietud. Dios quiere que tengamos paz. Por eso dice la palabra que mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Y entonces nos dice en el mismo capítulo de 2 Timoteo 2, pero en el versículo 21 lo siguiente, así que si alguno se limpia de estas cosas, como es la voluntad de Dios y como usted siguiendo los principios que vamos a enumerar, usted se va a limpiar de todas esas deudas en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Todo ese potencial habrá en nuestra vida cuando nos limpiemos de las deudas y de toda situación que puede perturbar en algún momento. En Proverbios capítulo 22, versículo 7, el gran sabio nos dice lo siguiente. Proverbios 22, específicamente en el versículo 7. Note qué interesante. Muchos consejos hay en el libro de los Proverbios con relación a este tema. Proverbios 22, versículo 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Otra versión dice, el que toma prestado es esclavo del que presta. Muchas personas, luego de endeudarse, han tenido con frecuencia que ceder a presiones, a chantajes, a todo ese tipo de cosas. Han tenido que ceder presiones, chantajes, sobornos, por haberse visto en una situación de deuda. Y donde el que le presta entonces le exige, bueno, tienes que hacer esto. ¿Ve? No es libre la persona que se ha endeudado. Y noten, hay un nivel de compromiso que la persona puede asumir, ya sea con una entidad bancaria, ya sea a nivel personal, donde la persona sabe en qué tiempo y de qué manera puede resolver. Incluso tiene un plan contingente para, si no resulta como él pensaba, no quedar mal. Todo eso puede ocurrir, pero estamos hablando de las deudas, esa carcoma a los huesos espirituales y emocionales, a la vida, a la familia, que con frecuencia convierte en esclavo a la persona que toma prestado. Note cómo la primera parte del proverbio dice, Salomón dice, que el rico se enseñorea de los pobres. Y entonces usted queda con la pregunta, ¿cómo el rico se hace dueño del pobre? Y entonces la segunda parte le dice, es que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Noten qué importante. Luego en Nehemías capítulo 5, versículo 3 al 5, vamos a encontrar los resultados que incluso dice la Biblia que pueden derivarse para la familia. Nehemías capítulo 5. Note que la Biblia nos dice todo, absolutamente todo. Nehemías capítulo 5, en el versículo 3, comienza a indicarnos cuáles pueden ser las consecuencias a nivel familiar. Nehemías 5, versículo 3, dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. La palabra empeñar es una palabra muy conocida en ciertos ambientes. Hemos empeñado nuestras tierras. Hoy diríamos, hemos empeñado, hemos hipotecado. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
Ve, allí había una necesidad real. Dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas, hasta para pagar el impuesto debían tomar prestado. Dice, ahora bien, nuestra carne es como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos todo lo nuestro, dimos los hijos, nuestras hijas a servidumbre, se habían vendido como esclavos, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, dicen, porque nuestras tierras y nuestras viñas ya son de otros. Hasta ese nivel de endeudamiento, afectar la familia, que no solo la persona misma esté completamente endeudada, sino que hasta los hijos. Todavía podrá morirse esa persona y los hijos tendrán que seguir con una deuda que puede durar varias generaciones. Hasta ese nivel estaban en ese momento. Sin embargo, Dios intervino para solucionar, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y como escuchamos ayer en el capítulo 1 de Lucas, que dijo el ángel Gabriel, porque para Dios no hay nada imposible. Sumamente importante que tengamos eso en nuestra mente. Y Proverbios capítulo 22, en el versículo 26, nos dice lo siguiente. Proverbios 22, 26 nos da el siguiente consejo, la siguiente amonestación. Proverbios capítulo 22, específicamente versículo 26, y veremos también el 27. Dice así: no seas de aquellos, consejo bíblico, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Atención aquí. Aquí introduce otro elemento que ha sido la razón de que algunas personas se hayan endeudado. Servir de fiador, servir de garante. La Biblia está dando un consejo aquí. Es un consejo que lo repite varias veces el libro de Proverbios. Servir de garante. Y posiblemente esta ha sido una situación en la que más de uno de nosotros haya caído en algún instante. Pero nota cómo el consejo bíblico nos está advirtiendo para que si hemos salido de repente de una situación, no caigamos en otra. El valor de poner en práctica estas verdades para el futuro, desde el momento presente, es sumamente importante para garantizar nuestra libertad, nuestra paz y sobre todo una mente que pueda servirle a Dios, que sea un canal del Espíritu Santo sin ningún tipo de perturbación. Sumamente importante. La Biblia nos está hablando de no servir de garante, nos está dando ese consejo. Muy importante. Y algunas personas que han servido de repente de garante, que alguien vino rápidamente, y por eso cada situación donde alguien te hace una solicitud, te repito, siempre es bueno por lo menos dedicar un día para orar y que Dios te pueda manifestar, te pueda disponer el corazón, que tú puedas orar. Siempre todo debemos consultarlo con Dios. Nota cómo David, aunque no fue un hombre perfecto, que a veces cometió cosas horrorosas, pero David era un hombre que cada vez que iba a dar un paso, lo normal era que lo consultara con Jehová. Y por eso David es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Pues muchas personas, por actuar en caliente, en rápido, sin pensar, meditar, justamente han tomado decisiones o se han visto en situaciones que toda la familia prácticamente ha sufrido las consecuencias de decisiones apresuradas, donde han firmado como garantes sin ni siquiera ver muy bien el número o la situación de la que están siendo garantes, y han perdido con frecuencia las propiedades, las casas, la vida, la familia, la salud, la han perdido muchos, y hasta la vida misma, como he dicho. Así que la Biblia nos está diciendo aquí que no seas garante de fiador, no seas fiador de deudas. Si no tuvieres para pagar, después que seas garante, dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hasta la cama. Mira cómo Proverbios, Salomón se adelantó a este tiempo y ya hablaba de los embargos. Cómo hoy pueden embargarle la casa, los negocios, pueden embargar. Pueden de repente perder todos los bienes, la persona, y hasta el lugar donde duerme, hasta la cama, está diciendo él. Todo eso ha ocurrido. Todo eso por personas de repente tomar decisiones sin analizarlas, sin pensarlas. Sumamente importante. Dice la palabra también en Proverbios 21 en el versículo 20. Proverbios 21, 20 dice lo siguiente: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Abundancia. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el hombre insensato todo lo disipa. No significa
que el que está empobrecido es porque no ha recibido. De hecho, hay personas que dicen, no entiendo por qué la situación de fulano o fulana, porque sus entradas son muy superiores a la mía. Y el nivel de lugares de donde depende, donde recibe, son mucho más. No entiendo la situación. No es porque no le llegue. Y es por eso que cuando tú ves personas de experiencia, a veces haciendo un análisis de lo que fue su vida, un recuento, dicen con frecuencia, definitivamente a todo el mundo le llega su oportunidad. Los que creen en suerte, dicen, le dan el nombre de suerte. Y dicen, a todo el mundo le llega la suerte en algún momento. Pero no, son las oportunidades que Dios mismo le brinda a todo el mundo, a todos. Pero mira lo que ocurre con el hombre insensato. Dice en Proverbios 21:20 que todo lo disipa. El sabio tendrá siempre allí en su almacén, podrá guardar, podrá determinar, porque mesuradamente sabe cómo administrar. Pide dirección divina a cada paso y hasta en los negocios donde se va a involucrar. Pero el hombre insensato todo lo disipa. Le llegó y así mismo se fue. Hay personas así. Entonces, la Biblia nos está llamando a un cambio de actitud, no ser insensatos, sino sabios. De aquí en adelante, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero el pecado está en el que sabiendo ahora hacer lo bueno, no lo hace. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 también nos da un gran consejo. Un consejo que ya nos va encarrilando a darnos la solución de cómo salir de situaciones, de deudas, de empréstitos donde hemos entrado y posiblemente no sabemos cómo salir de repente, situaciones que consideramos insolubles. Pues vayamos allí a 1 Timoteo capítulo 6, donde Pablo da el siguiente consejo. 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 6 también. Nota lo que dice la palabra. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia, dice Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento no significa conformismo, pero hay un nivel de conformidad que debe tener la persona recordando que es Dios quien le provee, que es Dios quien abre las puertas, que es Dios quien determina para una cosa o para otra. Por algo el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten qué contexto está esta maravillosa promesa. En el verso 11 dice de Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la inconformidad en las personas es lo que con frecuencia le lleva. Yo debo estar más cómodo, ya yo debo salir de este artefacto, debo comprar otro tipo de televisor más grande, debo comprar otro tipo de muebles que se vea mucho mejor, debo el pensar de esa manera, la inconformidad, no el responder a un plan, porque todos nosotros podemos cambiar, comprar, renovar, pero que todo responda a un plan, a un presupuesto, a una administración sabia. Dice la palabra que Dios a uno entregó 5, a otro 2, a otro 1 y luego pidió cuenta. Así que Dios espera de sus hijos e hijas que sean sabios administradores y que coloquen siempre en mente este hecho de que deben seguir el ejemplo del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él no era así, tú no eres así, yo no soy así. Él aprendió, él dijo, he aprendido, tú debes aprender, yo debo aprender. Todos debemos aprender en la escuela del gran maestro que es Cristo. Sí, así debemos conjugar ese verbo. Así que dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El día que nos sepulten, nada podremos sacar. Y entonces en vida hay algo interesante que puede hacerse en ese sentido y lo vamos a ver en breve. Pero sigue diciendo en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, teniendo albergue y comida, dice, estemos contentos con eso. ¿Ve? Todo lo otro va a ser añadidura, todo lo demás que se pueda lograr, que se pueda tener, añadidura. Pero cuando tenemos sustento, abrigo, albergue, debemos estar contentos con eso, dice la palabra. Y dice por qué. Este consejo no es casual. Dice por qué. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No está diciendo los ricos, sino los que quieren enriquecerse.
caen en tentación y lazo, sumamente importante. ¿Cuántos negocios aparecen con frecuencia para captar la atención, despertar el interés? Negocios, recordamos, negocios que tienen que ver a veces con llevarte a otro país de una forma fácil, aunque no muy claro los métodos, pero de una manera fácil. Si depositas tal cantidad, si das tal dinero, se te consigue el aviso, la residencia. Negocios que aparecen de repente para hacer que la persona se envuelva en una deuda, en algo que no tenía planificado. Negocios como del tipo de Momentum, a algunos les sonará ese tipo de negocio que en su momento aparece como Telefree, y otros tipos de negocios que aparecen de repente y entonces prueban a la persona que quiere enriquecerse. Porque desde que alguien le dice, mira, tú inviertes tanto y te dan tanto, de ese mismo tamaño le crece la cabeza, los ojos se le abren así, adquieren los signos de peso. Si haces esto vas a tener tanto. Y claro, usted no ve que ni siquiera la misma persona que le está promoviendo eso ha logrado eso. Pero la gente es convencida por las suaves y dulces palabras. Hay técnicas de venta, técnicas de convencimiento que le utilizan. Así que mira lo que dice la palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tú pudieras hacer tal vez una lista de personas que tristemente has visto que han caído en tentación y lazo. No importa el nivel donde estén. Porque quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los, no de la mitad, atención, porque raíz de todos los males, dice el versículo 10, estoy en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, de todos. Tú vas a encontrar personas que de repente se involucraron en situaciones ilícitas y cuando buscas en el fondo, el amor al dinero. Personas que de repente hasta abandonaron la familia, buscas en el fondo, el amor al dinero. Personas que de repente hasta quebrantaron su matrimonio, vas a buscar en el fondo, el amor al dinero. Personas que abandonaron la fe, el amor al dinero. Mira lo que dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Primero, de la parte espiritual, se desconectaron. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. No por poco, por muchos dolores. En ese sentido, la Biblia nos dice algo sumamente interesante en Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Y después de ver este texto de Proverbios 14:15, vamos a dar ya lo que son las recetas bíblicas para salir de las deudas, para verse libre espiritualmente hablando con relación a lo que son las cadenas de las deudas, para verse como el Señor quiere, que puedan servirle con una mente fresca y en paz. Mire lo que nos dice aquí, Proverbios capítulo 14, en el versículo 15. Esto dice el gran sabio. Proverbios 14:15. Dice así la escritura. Proverbios 14, en el versículo 15. El simple todo lo cree. Hay gente que todos los negocios que le presentan, todas las ventajas que le dicen, todo lo cree. El simple todo lo cree. Simple es otra forma de llamarle al necio, a persona que no actúa con sabiduría, que no analiza, que no se toma el momento para orar y dice, déjame orar, mañana yo te contesto. De hecho, hay personas que a mí me llegaron a proponer negocios, de esos que hemos mencionado, de esos que parecían que tenían toda la posibilidad de enriquecer. Y me decían, invierte tanto y vas a tener tanto. Y al saber sobre todo si uno había hecho algún tipo de venta y tenía algo líquido en dinero, decía, invierte eso. Y recuerdo haberle dicho a una persona hace cerca de 25 años, pues déjame orar para ver lo que el Señor me indica en ese sentido. Déjame orar a ver qué Dios me dice. Y me dice, no hay que orar para eso. Mira que las ventajas son tan claras, no hay que orar. Y cuando él me dijo no hay que orar, yo le digo, el Señor acaba de darme la respuesta. No voy a entrar en ese negocio porque alguien que me esté diciendo que no tengo que orar es el diablo. Así que apártate de mí, Satanás, como dijo finalmente Jesús a Pedro en un momento, apártate de mí. Así que el simple ni analiza, ni ora, ni pide consejo. El simple todo lo cree, por eso cae en todo lo que se inventan. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Analiza bien lo que va a hacer, analiza bien dónde va a invertir, pide consejo, se asesora, pregunta, no lo cree todo, aunque le digan, aunque le enseñen, no lo cree todo. Sumamente importante. Un consejo que nos da el Señor Jesús
para nosotros vernos libres de las deudas, para nosotros resolver las situaciones, aunque parezcan insolubles. Recuerda que en la Biblia hay un caso incluso que Jesús relata de los dos deudores, donde un deudor no tenía, aunque vendiera la casa, aunque se vendiera como esclavo, no tenía para pagar. Y al final hasta se le perdonó la deuda. Llegó el momento que contó con esa gracia. Puede ocurrir, pero no es lo que vamos a perseguir en primer lugar, sino que Dios nos ayude a poder cumplir con la parte que nos toca. Y mira lo que tenemos que hacer. Jesús dice en Mateo capítulo 6, mira el primer consejo que debes seguir fielmente. Mateo capítulo 6, esto va igual para los creyentes como para los que todavía no profesan ser creyentes. Es un consejo que da resultado, bíblicamente hablando. Dice Mateo capítulo 6, hablando el Señor Jesús, no otro. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, lo siguiente. Atención. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluyendo los compromisos, las deudas, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué debes colocar en primer lugar en tu vida? El reino de Dios y su justicia. Es posible que por concentrarte en el compromiso, en la deuda, en el problema que tienes, no estés leyendo la palabra cada día como tu primer trabajo, no estés orando como debes hacerlo, ni siquiera estés compartiendo la verdad con otro. ¿Con qué mente? Si no tienes tranquilidad ni para existir tú mismo, si ni siquiera duermes. Así que coloque en primer lugar el reino de Dios hoy mismo. Dedícale el primer tiempo a Dios. Y tú verás cómo la puerta comienza a abrirse. Recuerda que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Yo sé, fue material, el compromiso que tú hiciste fue material de la deuda. Pero yo quiero que tú sepas que la atadura que tú sientes, que no puedes salir de ella, no es material, es espiritual. El diablo se aprovecha de un compromiso material para crear una cadena espiritual y un círculo vicioso que tú no podrás salir de allí, a menos que coloques en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Tú comenzarás a ver cómo de manera milagrosa, misteriosa, que no podrás explicarlo con palabras, pero podrás dar testimonio de ello, Dios comienza a abrir las puertas. Coloca en primer lugar el reino de Dios. El estudio de su palabra cada día, tu estudio devocional de primero. Por preocupado que estés, dedique ese primer tiempo a Dios. Cada día, órale a Él, pídele específicamente. Recuerda cuando aquel ciego iba detrás del Señor Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces tú le habrás dicho: Señor, ten misericordia con esta situación? Pero pedir misericordia no es un pedido específico. Cuando el ciego le clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús lo mandó a llamar ya y le dijo: ¿qué es lo que tú quieres que te haga? O sea, pide específicamente. Y en ese sentido, mi amigo y hermano, yo quiero decirte, quiero asegurarte, si colocas el reino de Dios en primer lugar, tú podrás pedirle a Dios de manera específica. Podrás hasta decirle: mira dónde estamos ahora, julio, mitad del año, julio del año 2020, un año atípico por las circunstancias, pero tú podrás pedirle al Señor hasta con fecha. Podrás decirle: Señor, mira, antes de que concluya este año, yo quiero, Señor, verme libre de toda esta situación. Podrás hacer eso. ¿Sabe por qué podrás hacerlo? Podrás hacerlo porque has colocado el reino de Dios en primer lugar, y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Tú necesitas salir de esa situación. Tú necesitas liberarte de eso que te roba la paz a ti y a tu familia. Tú necesitas vivir a plenitud. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, si no pones fe en esto, si no crees para ponerlo en práctica, si tú no lo crees porque lo ves muy sencillo, entonces no podrás ver los resultados, porque sin fe no es difícil, es imposible agradar a Dios. Así que si dudas, dile: Señor, ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel padre, y el Señor te ayudará, te fortalecerá tu fe. Pero recuerda que la fe viene por el oír la palabra. Número 1. En segundo lugar, colocando el reino de Dios en primer lugar, hay algo más que no debes esperar: liberarte de las deudas para ponerte en paz con Dios. Es el segundo punto que queremos ver. Útil, y el Señor es en lo único que ha dicho que podemos probarle, a ver si lo hace o no. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías en el capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Esto nos dice que de todas las deudas
en que hayamos incurrido, siempre si vamos a colocar a Dios en primer lugar, debemos resolver con Dios en primer lugar. Y dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. O sea, había una deuda con Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y entonces el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición vosotros, la nación toda, porque me habéis robado. Y mira el consejo que da el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Colocar a Dios en primer lugar tiene que ver con eso, reconocerlo como el dueño de todo. Hay personas que dicen, no, el día que salga de mis deudas, entonces me pongo en orden con Dios. Comienza desde ahora, cumple con Dios, porque colocar a Dios en primer lugar tiene ese beneficio. Pero también nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio nos dice allí claramente en el capítulo 8, dentro de lo que son las instrucciones del Pentateuco, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate de Dios, porque Él es que te da poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. El que te da poder de hacer las riquezas es Dios. Así que no te olvides de Él. Podrás probar muchas cosas, pero si dejas a Dios en segundo plano, no podrás salir. Y no puedo decirte una cosa por la otra, porque eres tú el que finalmente podrás ver los frutos de las decisiones que tomas. Eclesiastés nos da el tercer punto, la tercera clave para nosotros salir también de las deudas. Mira lo que dice Eclesiastés 11, 1 y 2, un consejo sabio que da aquí también Salomón. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2. Solo queda este y otro consejo antes de irnos a las preguntas. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice el gran sabio lo siguiente. Hablando Salomón, aconseja, echa tu pan sobre las aguas. De aún de lo poco que tienes, comparte. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Cuántas personas que hicieron lo correcto, que compartieron con otros, que hicieron obras de caridad, al venir esta situación, han visto cómo Dios ha sido capaz de bendecirle de lugares inusitados, de lugares que ellos ni siquiera tenían en mente? Echa tu pan sobre las aguas, te da el consejo la Biblia, que después de muchos días lo hallarás. Por eso en Proverbios capítulo 19, versículo 17, Proverbios 19, en el verso 17, da el siguiente consejo, la siguiente amonestación. Proverbios 19, 17, dice, a Jehová le presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar el Señor. ¿Nota? Así que a Jehová presta el que da al pobre. La palabra de Dios nos está diciendo, debemos colocar a Dios en primer lugar. Debemos hacer bien al que está a nuestro lado. Debemos ponernos en el lugar que Dios quiere colocarnos para ser canales de bendición. Y de manera sorprendente, las puertas comenzarán a abrirse. Las puertas comenzarán a abrirse. Cuando abrimos las manos para compartir, se abren también para recibir la provisión divina. Y Él ha prometido darnos hasta que sobre y abunde. Que producto de las decisiones que acertadamente tú tomes, amigo y hermano, en vez de cosechar maldición, incluyendo las deudas insalvables, coseches bendición para resolver hasta lo que parece insoluble, lo que parece que llegaría hasta tus bisnietos posiblemente sin cumplir. Dios puede resolverlo en la presente generación en la mayor brevedad posible si le das lugar a Él y lo colocas en primer lugar, porque esas cosas vendrán por añadidura. Que Dios te dé liberación y te pueda dar una bendición especial. Queremos compartir, hay tiempo para una sola pregunta hoy, así que las demás podremos darle espacio posiblemente mañana también, porque para eso tenemos más días. Así que hoy, por razón de tiempo, vamos a dar lugar a una sola pregunta. Tenemos aquí la siguiente pregunta hecha por Luisa Castillo. Luisa Castillo formuló la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer
¿O qué debe hacer la iglesia en el caso de un hermano que ha pedido prestado a diferentes sumas de dinero, ha pedido prestado a diferentes hermanos y no le paga? ¿Qué debe hacer la iglesia con él? ¿Y qué debe hacer el hermano que prestó el dinero? Sumamente importante. Ya daba un consejo hace un momento de por qué cuando alguien va solicitando algo, primero debemos orar y no actuar en caliente, porque cuando alguien viene con alguna historia triste que se ha formado, que se ha inventado, hasta matando a familiares, la mente emocionalmente se predispone y a veces no pasamos por el nivel de razonamiento. Ya cuando la situación está realizada como esta, deben darse los pasos de Mateo 18. Lo primero es hablar con el hermano, que me imagino que ya se ha hablado con el hermano, se ha dado ese paso, hablar personalmente con él. Dice la palabra, ve y estando tú y él solo, repréndele. Y si en ese nivel no te oye, entonces procura ir por lo menos con 2 de los ancianos para que vea que el asunto va adquiriendo otro carácter. Y si no los oye, entonces preséntalo al pleno a través de la junta de la iglesia para que analicen el caso. Y la junta de la iglesia con el manual va a decirte lo que tienes que hacer. La Biblia te va a hablar a través del manual. Allí en la junta de la iglesia el manual le va a decir la medida que hay que tomar con esa persona y hasta si hay que pasar algún otro plano. Si la persona finalmente se resiste y hay que tomar decisiones que sean definitivas, y habrán casos donde posiblemente haya que llegar a un plano legal, porque si la persona que prestó tiene una situación legal por esa deuda, él no tiene que correr con la situación, que el responsable es el otro. Así que pueden darse esas situaciones, pero hay que analizarlo a nivel de la junta de la iglesia, si ya se han dado los pasos. Si no se han dado, pueden darlo ahora mismo, durante esta semana, y si no os tempera, si no los oye, entonces puede llevarlo a la junta de la iglesia y allí entonces tomar las demás consideraciones, pero no debe dejarse así, porque personas que se le dejan situaciones así, si un día se van de allí, pues van a otro lugar y también siguen engañando. Hay personas que lo hacen de manera consuetudinaria, hay personas que tienen esto incluso como una debilidad ya natural. Y eso no significa que Dios le pase eso por alto. Es un pecado, y un pecado grave, en el que pone a otras personas y familias en situaciones dramáticas, y eso hay que ponerle punto. Por no llevarle a las últimas consecuencias, es que finalmente esas personas siguen engañando a otros. Hay que tomar medidas drásticas. No se puede darle rienda suelta, ni se puede enviar al olvido. Hay que llevarlo a las últimas consecuencias, pero dando los pasos que establece la Biblia para que la persona misma no tenga después ningún tipo de excusa de decir que se le trató de manera indebida. Den todos los pasos, pero no dejen esa situación así. Que Dios pueda bendecirle. Seguimos con las preguntas. Mañana vamos a por lo menos tratar una de ellas, y el próximo miércoles de la próxima semana, pues también le daremos lugar a todas las demás que tenemos allí acumulado. Este tema es amplio por las complejidades que tiene y no queríamos que se quedaran sin los consejos prácticos para que en el nombre de Jesús puedan liberarse de las deudas. Dios les siga bendiciendo. Hoy vamos a orar ya en la oración final por Olga Mercado, por la familia e hijos, por todas las personas que mencionábamos hace un ratito. Vamos a orar también por María Acosta, por su familia y su hijo que está enfermo, por Rosalía Uvidia, por Teófilo Cuevas, que está pidiendo por Dennis Rivas, por su salud, por Ibelice Minaya, está pidiendo por su ministerio musical. También oraremos por el ministerio musical del grupo Ebenezer, por Indra Thomanston también, por su salud, su familia, por la familia de Luna en San Pedro, para que Dios les siga fortaleciendo y consolando en la bendita esperanza. También por Luis González, quien está en estado crítico de salud. Creemos que el Señor desde ya le está visitando como gran médico. También estaremos orando por la familia Astacio Peña, para que Dios también le lleve consuelo. También por Maurice Angomás estaremos orando, y ella pide la oración por Maidelin y también por su bebé que está en cuidados intensivos, que Dios pueda asistirle. Por Marta Castro, por la salud de Lisbeth, está pidiendo Marta. También oraremos por Damaris Rodríguez, por su vida espiritual, por Melissa Ferreras, por su salud, Javier de la Cruz Arias, por Wanda Méndez, está haciendo una petición especial que el Señor la conoce, para que pueda darle conforme a los deseos de su corazón. Por Fermín Pérez, Fermín está pidiendo oración por Eddie familia, y también por María. Estamos orando también por María Rodríguez,
María Rodríguez y también Eddie Familia, quienes se encuentran afectados por el COVID-19. Dios le dará la sanidad de acuerdo a su voluntad. También oraremos por Anabel Mejía, y Anabel Mejía está pidiendo la oración por Saúl Monte de Oca. También estaremos orando por Solange Vázquez, por su hijo Jorge de manera especial, y por Vanessa Familia. Por Vanessa Familia está pidiendo oración para lograr con la ayuda del Señor pagar la deuda de la universidad, pagar allí, y está pidiendo al Señor que le abra las puertas para que esto pueda ser una realidad. Así que Dios también mirará por ese caso. Oraremos también por ustedes, amigos y hermanos, cada uno de los cuales sabemos que enfrentará alguna situación. Los que tengan alguna situación especial, mientras oramos juntos, preséntenla al Señor en forma secreta, y su Padre que ve en secreto les recompensará en público. Será hasta mañana cuando estudiaremos otro tema importante de la palabra. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, bendito y alabado siga siendo tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra, por las instrucciones sabias, por hablarnos al corazón, por tocar fibras sensibles en aquellos que quieren de verdad dar pasos para liberarse de las deudas, liberarse de las ataduras, para verse libre de las cadenas, por la gracia de Cristo Jesús. Te presentamos cada persona de este listado especial, Señor. Algunos están en situaciones críticas de salud, en intensivos, personas de diferentes edades, con diferentes afecciones, algunos por el COVID-19, otros están siendo intervenidos en este momento, en este día. Otras personas tienen situaciones de deuda, situaciones que parecen insalvables, problemas que parecen insolubles, pero sabemos, Señor, que tú puedes manifestarte de acuerdo a tu voluntad, pero como tú premias lo que es el esfuerzo humano, esperamos que cada uno pueda poner mano en lo que le toca a ellos, hacer la parte que le toca, el consejo que le has dado en tu palabra, y ver los frutos que glorifiquen tu nombre. Te presento también, Señor, cada amigo y hermano que está conectado. En este momento, desde su mente, te presento una petición. Escúchale y respóndele, y glorifica tu nombre en ellos y ellas, y permítenos mañana conectarnos nueva vez para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.